Hola a todos y bienvenidos a Soy Existencia Podcast. Hoy quiero hablarles de Soren Kierkegaard, un pensador que se atrevió a pensar distinto, a pensarse distinto. En una época donde todo parecía definido, la moral, la religión, las normas, Kierkegaard se atrevió a decir, en mí hay una verdad y necesito explorarla, escucharla, vivirla. Y eso creo que es lo que más me inspira de él, porque más allá de su contexto, su reflexión sigue siendo profundamente humana. Nos recuerda que pensar, sentir y existir con autenticidad no es sencillo, pero que es el único camino que realmente nos pertenece. Kierkegaard nos invita a mirar de frente a la angustia, no como algo que hay que evitar, sino como ese temblor que aparece cuando empezamos a sentir nuestra libertad. La angustia, dice Kierkegaard, es el vértigo de poder ser, esa sensación de estar al borde de algo desconocido, sabiendo que cada decisión puede transformarnos. Y es curioso porque esa libertad que tanto buscamos también nos asusta. Cuando nos damos cuenta de que podemos elegir, también entendemos que somos responsables de lo que elegimos. Y ahí empieza la tensión entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Desde una mirada existencial fenomenológica, esto es esencial. No somos seres fijos, sino seres en movimiento, y la angustia es precisamente ese movimiento interior que nos empuja hacia la posibilidad. En terapia lo vemos una y otra vez, cuando alguien se da cuenta de que ya no puede seguir igual, pero aún no sabe hacia dónde ir, esa incomodidad, esa inquietud, también es la libertad llamando a su puerta. Por eso hoy quiero invitarte a mirar la angustia de otra forma, no como un síntoma, sino como una señal de que estás vivo, consciente y en relación con el mundo y contigo mismo. Kierkegaard nos habla no desde la religión, sino nos habla desde la experiencia humana. Detrás de cada palabra como pecado, espíritu o eternidad, lo que realmente intenta mostrar es la profundidad de lo que somos. Somos seres capaces de elegir, de errar, de transformarnos, de volver a empezar. Y desde la mirada existencial, todo eso son posibilidades. El error es una posibilidad, transformarse también, volver a empezar es otra posibilidad. Posibilidades de ser, de seguir existiendo, de reinventarnos una y otra vez. Así que en este episodio quiero que exploremos juntos el concepto de la angustia. ¿Qué significa la angustia? ¿Cómo se manifiesta en nuestra vida y cómo puede ser el punto de partida de una existencia más consciente y más libre? Su mirada no es universal ni abstracta, y esto es importante recordarlo. Kierkegaard no busca verdades que funcionen para todos, ni intenta encuadrarnos en teorías que nos digan cómo vivir. Su énfasis está en lo subjetivo, en lo vivido, en lo particular. Como él mismo dijo, la subjetividad es lo real. No niega que existen hechos objetivos, pero nos recuerda que esos hechos no determinan nuestra existencia. Lo que realmente importa es cómo nos sentimos, cómo vivimos y cómo elegimos en nuestra propia vida concreta. Porque somos humanos y como humanos ni un Dios ni una teoría podrían abarcar del todo nuestra experiencia. La verdad, según Kierkegaard, está en uno mismo. Solo otro humano escuchando profundamente sin imponer teorías, sin encasillar, podría acercarse un poco a lo que significa existir. Equivocarse, sentir, perder, buscar y preguntarse una y otra vez por el sentido de la vida. Este concepto de la angustia que Kierkegaard desarrolla en uno de sus textos más complejos, el concepto de la angustia, publicado en 1844, es una obra que se divide en 5 capítulos y explora cómo la angustia aparece en nuestra vida desde su origen hasta sus implicaciones existenciales y espirituales. Confieso que fue un libro desafiante, tanto que necesité buscar referencias y lecturas, comentarios para poder acercarme a su sentido, pero aquí vamos paso a paso, despacio. Y aquí es donde se vuelve más interesante porque estamos hablando no solamente de ideas filosóficas, hablamos de lo que realmente sentimos cuando nos damos cuenta de que somos autores de nuestra propia vida. En psicoterapia existencial, este momento se parece mucho a cuando una persona se da cuenta de eso mismo, que es autora de su propia vida. No hay guiones fijos, no hay certezas absolutas. Y ahí aparece la angustia, ese temblor de saberse libre. Creo que vale la pena detenernos un segundo y hacernos preguntas como las siguientes. ¿Cómo se siente estar en esa situación? ¿Cómo imaginas tus posibilidades? ¿Qué te gustaría de eso nuevo que podrías elegir? ¿Y qué parte de ti teme hacerlo?
¿Y si elijo mal? Y si elijo mal, entonces aprenderás, porque elegir es vivir y no elegir también lo es. Kierkegaard llama a este momento un salto hacia la autoconciencia. Una vez que eliges, ya no vuelves atrás, perdes la inocencia de antes y aparece la conciencia de que podrías haberte equivocado. Pero también aparece algo más, la libertad. Esa libertad de sentirse, de saberse libre implica ese riesgo, el de elegir con todo el ser. Y lo que elegimos nos pertenece. No es del otro, no es del entorno, es nuestro. Y con eso siempre estamos co-creando nuestra existencia. Ese paso, dice Kierkegaard, es el tránsito de la inocencia a la culpabilidad. Elegí esto y no otra cosa. Y ahora soy responsable de lo que venga. Por eso lo llama un salto cualitativo. No es solo vivir, es transformarse. Esa culpa que sentimos por haber podido elegir distinto no es un castigo, es simplemente la sombra de la libertad. Solo quien es libre puede sentirse culpable. Desde lo existencial, la culpa es la conciencia de la distancia entre lo que somos y lo que podríamos haber sido. Y ojo, no es algo negativo, al contrario, es algo valioso, significa que estamos despiertos. En terapia, explorar esa tensión entre posibilidad y elección es profundamente humano. No se trata de eliminarla, sino de comprender la libertad que vive en ella. Podríamos decir que Kierkegaard nos invita a pasar del no saber al saberse libre, de vivir en automático a vivir con conciencia. Y claro, ese paso siempre viene acompañado de angustia, porque la angustia es el umbral, nos saca de la inocencia y nos lanza a la existencia. Inocencia, angustia, elección, culpa, responsabilidad es el mapa del yo que despierta. Cada decisión nos va construyendo. Y cuando en terapia aparece ese yo puedo, todo cambia. El yo debo se transforma en posibilidad. Ya no obedezco, ahora elijo. Y ahí la angustia se vuelve maestra, no castiga, enseña, nos muestra que podemos y que somos. Porque la posibilidad no es algo que pueda ocurrir. Es aquello que nos recuerda que todavía no somos todo lo que podríamos ser. Así que démosle oportunidad. Somos humanos y eso incluye la libertad de elegir, la incertidumbre que nos acompaña y la valentía de seguir creando sentido. Y aun cuando la nada está servida en la mesa, ahí estamos frente a la nada. Como si la vida nos pusiera una mesa vacía delante, nada escrito, nada decidido, y sin embargo, todo está servido, listo para ser elegido. En ese momento, justo ahí, con esa sensación de vacío y de apertura, cuando la posibilidad empieza a aparecer. La posibilidad es ese espacio abierto del ser, el terreno de lo incierto, de lo que aún no está definido. Para Kierkegaard, una posibilidad puede llegar a realizarse, pero lo importante no está en el resultado, está en el movimiento mismo de descubrir que puedo. El objeto de la angustia, dice él, es como una nada, pero no una nada vacía. La angustia no tiene un objeto concreto, a eso se refería, como sí lo tiene el miedo. El miedo siempre teme a algo, a una pérdida, a una amenaza, a una situación. La angustia, en cambio, se enfrenta a la pura posibilidad del ser. Esa nada es el espacio de lo que aún no está decidido. Y es justamente ahí donde se abre nuestra libertad. Todo puede ser y también no ser. Por eso la angustia puede paralizarnos, sí, pero también nos anuncia el poder elegir. En terapia existencial, esto se vive cada vez que alguien toca ese punto del no saber. Es el lugar donde nada es seguro. Es al mismo tiempo el fondo mismo de nuestra libertad. Y lo más curioso es que la elección nunca termina. Elegimos todo el tiempo, cada gesto, cada palabra, cada silencio. Y siempre elegimos en relación con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestra historia, con el mundo en el que habitamos. Kierkegaard describe la angustia como una mezcla extraña de atracción y repulsión, como estar de pie al borde del abismo. Por un lado sentimos miedo de caer, de perdernos, pero algo dentro de nosotros también se siente atraído por la posibilidad del salto. Fenomenológicamente es enfrentarnos al misterio de
nuestro poder ser. Nos damos cuenta de que no estamos determinados y eso, claro, produce vértigo. La angustia no es solo algo negativo, es una experiencia fundante de lo humano. Nos recuerda que somos seres que pueden, que no solo obedecemos reglas, sino que tenemos un yo puedo interior. Kierkegaard habla de una paradoja muy hermosa, la antipatía simpática y la simpática antipática. Con esto intenta mostrar que la angustia no es ni solo miedo ni solo deseo, sino se entrelaza donde ambos se tocan. La angustia nos repele, pero también nos llama, nos incomoda, pero nos invita a vivir desde lo más profundo de nuestra libertad. A veces rechazamos la posibilidad, nos da miedo, nos desestabiliza, pero al mismo tiempo algo dentro de nosotros se siente atraído, porque allí, justo allí, habita la libertad. Otras veces ocurre al revés, nos sentimos fascinados por la posibilidad, por ese poder ser que se asoma. Pero algo en nosotros también se retrae, porque sabernos libres implica hacernos responsables y eso, claro, también inquieta. Fenomenológicamente, esto es una oscilación del existir humano. Queremos ser libres, pero tememos que la libertad nos pide a cambio. En terapia existencial, esto se nota con una claridad casi corporal. Cuando alguien enfrenta una decisión profunda, un cambio vital, se siente atraído y resistido al mismo tiempo. Ese vaivén no es un error, es la señal de que la libertad está a punto de desplegarse. Y así como decía Kierkegaard, nos encontramos frente a la nada, frente a esa tensión viva que surge al reconocer nuestra libertad y nuestra responsabilidad. La angustia no hay que eliminarla, podemos sentarnos un momento con ella, dejar que nos hable, escuchar lo que despierta en nosotros. Perdemos la inocencia, sí. Esa inocencia puede ser hermosa, pura, ligera, pero no podemos quedarnos ahí para siempre. Nuestra existencia nos llama a descubrirnos en la tensión entre lo que somos y lo que podríamos ser, a vivir esa libertad que a veces asusta, pero que también nos abre a la posibilidad más profunda de ser. Y al final, algo esencial. Siempre somos en relación. Cada elección, cada movimiento, cada despertar nunca ocurre en aislamiento. Es producto de una co-creación constante con el mundo, con los otros, con nuestra historia, con valores que nos atraviesan. Nuestra libertad no flota sola, se despliega en vínculo. Se hace real cuando se encuentra con el otro. Y tal vez ahí, justo ahí, la existencia empieza a tener sentido. Si este episodio resonó contigo, puedes seguirme en Instagram como marialow.psicología, darle like, suscribirte y seguir explorando conmigo estos territorios de la existencia, remirando el mundo desde una mirada existencial y fenomenológica. Hasta pronto.